No, papá, no sabía. ¿Sabías que quería aprender guitarra? No. ¿Sabías que soñaba con tener una moto? No, papá, no sabía nada de eso. No sabían porque nunca se les ocurrió preguntarme. Para ustedes yo era solo una fuente de recursos, no una persona con sueños y deseos. Ese día tuvimos una conversación diferente. Una conversación donde ellos, por primera vez, me escucharon como persona y no como proveedor. Papá, me dijo Arturo, tienes razón. Fuimos egoístas. No pensamos en lo que tú querías. No solo fueron egoístas, les respondí. Me trataron como si fuera un anciano inútil sin derecho a ser feliz. Perdón, papá. De verdad, perdón. Era la primera vez que Arturo me pedía perdón por algo. La primera vez que reconocía haber estado equivocado. Arturo, yo los perdono. Pero las cosas cambiaron. Yo cambié. Ya no soy el papá que dice sí a todo. Soy un hombre de 70 años que aprendió a valorarse. Patricia también pidió perdón. Me dijo que no se había dado cuenta de lo crueles que habían sido, que pensó que era normal que los padres jubilados financiaran a los hijos adultos. Patricia, le dije, está bien ayudar a los hijos cuando realmente lo necesitan, pero ustedes no necesitaban ayuda. Querían comodidades financiadas por papá. Felipe tardó 6 meses más en aparecer. Cuando vino, no vino a pedir perdón. Vino a pedirme dinero otra vez. Viejo, se me descompuso definitivamente el auto. Necesito 200.000 pesos para comprar otro. Felipe, le dije, te voy a responder lo mismo que hace 6 meses. Consigue un crédito. Pero viejo, soy tu hijo. Y yo soy tu padre, no tu patrocinador vitalicio. Felipe, tienes 37 años. Es hora de que aprendas a resolver tus problemas sin recurrir a papá. Se fue enojado y no lo volví a ver durante un año completo, un año en el que pude comprobar cuál de mis hijos me quería por lo que yo era y cuál me quería por lo que yo podía darle. Durante ese tiempo, mi relación con Arturo y Patricia mejoró enormemente. Empezaron a visitarme sin pedirme nada. Empezaron a preguntarme cómo estaba. ¿Qué había hecho durante la semana? ¿Cómo me sentía? Arturo me acompañó a algunas salidas en moto. Al principio tenía miedo de que me pasara algo, pero después se dio cuenta de que yo conducía con cuidado y que la moto me hacía feliz. Papá, me dijo una vez, te veo más joven desde que compraste la moto. Me siento más joven, le respondí. Cuando uno hace lo que le gusta, rejuvenece. Patricia también cambió. Empezó a contarme sus problemas no para que los resolviera con dinero, sino para que le diera consejos. Empezamos a tener conversaciones de padre e hija, no de proveedor y cliente. Papá, me dijo un día, me da vergüenza recordar cómo te tratábamos antes. Patricia, lo importante no es el pasado, sino que aprendieron. En enero fui al crucero por el Caribe que había contratado. 10 días navegando, conociendo islas paradisíacas, comiendo en restaurantes de lujo, disfrutando de espectáculos, conociendo gente de todo el mundo. Fue la experiencia más increíble de mi vida. Me sentí como un niño descubriendo el mundo. Conocí a una señora argentina, Lucía, viuda como yo, de 67 años, que también había decidido disfrutar su jubilación en lugar de guardársela para los hijos. Lucía y yo conectamos enseguida. Los dos habíamos pasado por situaciones similares con nuestros hijos adultos. Los dos habíamos aprendido a poner límites. Los dos habíamos descubierto que la vida no se termina a los 65 años. Cuando volví del crucero, Lucía y yo seguimos en contacto. Ella vivía en Buenos Aires, yo en Rosario, pero nos visitábamos seguido. Por primera vez en 5 años, desde que murió Elena, tenía compañía femenina. Arturo y Patricia conocieron a Lucía y les cayó muy bien. Papá,
me dijo Arturo. Me alegra verte tan acompañado. Lucía es una gran mujer. Era agradable tener la aprobación de mis hijos, pero más agradable era no necesitarla. Ya no vivía para complacer a mi familia. Vivía para ser feliz. Felipe finalmente reapareció cuando se enteró de que yo tenía novia. Vino con una actitud completamente diferente. Más humilde, menos arrogante. Viejo, me dijo, me enteré de que tienes novia. Me alegro. Era la primera vez en años que Felipe expresaba alegría por algo mío. Gracias, Felipe. También me enteré de que Arturo y Patricia vienen seguido. Sí, cambiamos la relación. Ahora me visitan porque me quieren, no porque necesitan dinero. Se quedó callado un rato largo. Viejo, yo también quiero cambiar la relación. ¿Estás seguro, Felipe? Porque cambiar significa aceptar que tu papá tiene derecho a ser feliz con su propio dinero. Sí, estoy seguro. Me di cuenta de que estuve mal todos estos años. No le creí todo, pero le di la oportunidad. Le dije que podía visitarme cuando quisiera, pero que no le iba a dar dinero para nada. Está bien, viejo. Solo quiero recuperar a mi papá. Felipe cumplió. Empezó a venir los domingos sin pedir nada, solo para charlar. Me ayudaba con trabajos de la casa. Me preguntaba por Lucía. Se interesaba por mis actividades. Tardó meses, pero finalmente pude perdonarlo y aceptar que había cambiado realmente. Hoy, 2 años después de aquella conversación, donde mis hijos me dijeron que gastar mi jubilación en mí era inútil, puedo decir que tomé la mejor decisión de mi vida. Tengo 72 años y me siento como de 50. Conduzco mi moto, toco la guitarra, viajo con Lucía, hago trabajos de electricista por placer, juego cartas con mis amigos jubilados. Mis hijos me respetan, me visitan porque quieren estar conmigo, me piden consejos, pero no dinero. Mis nietos me ven como un abuelo divertido que anda en moto, no como un anciano amargado que no puede darse gustos. Lucía y yo estamos pensando en mudarnos juntos. A los 72 años voy a tener una nueva pareja, algo que nunca imaginé después de quedar viudo. Me arrepiento de haber gastado casi todos mis ahorros en mí mismo, para nada. Ese dinero me dio 2 años de felicidad intensa, de sueños cumplidos, de vida plena. ¿Me arrepiento de haber puesto límites con mis hijos? Tampoco. Esos límites mejoraron nuestra relación. Dejaron de verme como proveedor y empezaron a verme como persona. La lección más importante que aprendí es esta. Uno no se jubila para convertirse en el banco de los hijos adultos. Uno se jubila para disfrutar el fruto de toda una vida de trabajo. Si tus hijos ya son adultos y siguen esperando que tú resuelvas sus problemas económicos, les estás haciendo un flaco favor. Los estás convirtiendo en eternos dependientes en lugar de ayudarlos a crecer. Y si además te critican por querer disfrutar tu propio dinero, como me pasó a mí, entonces es hora de tomar decisiones drásticas, porque hay una diferencia enorme entre ayudar a los hijos cuando realmente lo necesitan y ser el sostén económico de adultos que no quieren asumir sus responsabilidades. Mis hijos aprendieron esa diferencia de la manera más dura, perdiendo el acceso a mi dinero hasta que aprendieron a respetarme como persona. El año pasado, Arturo tuvo un problema serio de salud. Necesitó una operación costosa que su seguro médico no cubría completo. Mi nombre es Roberto Márquez. Tengo 70 años y durante toda mi existencia fui un hombre que dejaba que sus acciones hablaran por él. Pasé 4 décadas y media como técnico en instalaciones eléctricas, brindándoles a mis 3 hijos todo lo que estuvo a mi alcance. Pero cuando finalmente llegó mi retiro y quise,
por primera vez, permitirme algunos placeres personales. Mi hijo mayor me soltó unas palabras que jamás olvidaré. Papá, no malgastes tu pensión en tonterías. Mejor entréganos ese dinero a nosotros, que realmente lo aprovechamos. Esa frase fue el punto de quiebre, porque cuando les informé la decisión que había tomado, todos quedaron petrificados. Un silencio que aún hoy los persigue. Déjame pintarte el cuadro completo. Tras 45 años despertándome antes del amanecer, transportando equipos pesados, escalando estructuras eléctricas, reparando instalaciones en hogares desconocidos, por fin había llegado mi momento. Mi jubilación no era ninguna fortuna, sino una pensión modesta como la de cualquier trabajador honesto. Pero después de tantos años de postergación, yo tenía aspiraciones, sueños que había guardado en lo más profundo, esperando la ocasión perfecta. Sin embargo, mi familia tenía otros planes para mi dinero, planes que no contemplaban mi bienestar, sino únicamente sus demandas. Y cuando me negué a seguir siendo su solución financiera permanente, tomé una determinación que transformó nuestras vidas para siempre. Escucha esta historia completa y después dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Todo comenzó el día que recibí mi primer pago como jubilado. Era un jueves de marzo, y sentí una alegría que no experimentaba en años. No porque la cantidad fuera extraordinaria, sino porque por primera vez ese dinero era completamente mío. No tenía que fragmentarlo entre cuentas del hogar, educación, reparaciones o crisis familiares. Era mi dinero para mis propias elecciones. Tenía tantos proyectos acumulados. Quería comprarme una motocicleta, una usada que había visto en un concesionario local. Soñaba con conocer las cataratas del Iguazú, una aspiración que arrastraba desde mis 30 años, pero que siempre había quedado relegada por gastos más urgentes. Deseaba renovar mi pequeño taller en el patio trasero, adquirir nuevas herramientas, realizar pequeños trabajos para mantenerme activo. Mi esposa Elena, que descanse en paz, siempre me decía: Roberto, cuando te retires finalmente, podrás hacer todo aquello que siempre quisiste. Elena falleció hace 5 años, 2 antes de mi jubilación. Nunca pudo presenciar este momento, pero yo sabía que estaría feliz de verme alcanzar esos sueños largamente pospuestos. El primer conflicto surgió esa misma semana. Mi hijo Arturo, de 44 años, casado y con 2 niños, llegó a casa con expresión preocupada. «Papá», me dijo, «necesito conversar contigo sobre algo importante». Arturo trabajaba en una empresa manufacturera. Ganaba decentemente, pero jamás parecía ser suficiente. Siempre había gastos imprevistos, deudas acumuladas, proyectos que requerían más capital del disponible. Durante años, cuando yo aún trabajaba, le había facilitado dinero en múltiples ocasiones, préstamos que nunca recuperé, pero que jamás le reclamé porque era mi hijo. «¿Qué sucede, Arturo?», le pregunté. «Papá, se me presentó una oportunidad de inversión extraordinaria. Un conocido me ofrece asociarme en un negocio de comida rápida, pero requiero capital inicial. Son 200,000 pesos. 200,000 pesos. Equivalía a 4 meses completos de mi jubilación. Arturo, acabo de jubilarme. Tengo mis propias intenciones para ese dinero». «¿Qué intenciones, papá? ¿A tu edad? ¿Qué planeas hacer?» «No,
Sería más sensato que me facilites ese capital y así puedo generar ingresos adicionales para toda la familia. A mi edad, como si los 70 años fueran una condena a muerte, como si ya no tuviera derecho a ambiciones o proyectos. Arturo, quiero comprarme una motocicleta. Quiero viajar. Quiero disfrutar después de 45 años trabajando. Se rió. Mi propio hijo se burló de mis aspiraciones. Papá, ¿una moto a los 70 años? ¿No te parece algo absurdo? Mejor invierte ese dinero en algo productivo. ¡Absurdo! Mis sueños eran absurdos. Además, continuó Arturo, tú ya viviste tu vida. Ahora es nuestro momento de progresar. Sé generoso con tus hijos. Ya viví mi vida. Como si el retiro fuera el final de la existencia y no el inicio de una nueva etapa. Esa conversación me atormentó durante días. No tanto por la solicitud de Arturo, sino por la manera en que la planteó, como si mi dinero le perteneciera por derecho. Como si mis sueños carecieran de importancia. Como si yo fuera un anciano que ya no tenía nada valioso por vivir. Una semana después, apareció mi hija Patricia. Patricia tenía 40 años. Era docente, divorciada con una hija adolescente. Papá, me dijo, Valentina necesita una computadora portátil para el colegio. Las que solicitan son costosas, pero es para su educación. ¿Cuánto cuesta?, le pregunté. 80,000 pesos, pero es una inversión en el futuro de tu nieta. Era cierto que Valentina necesitaba una computadora, pero 80,000 pesos era una suma considerable. Patricia, yo también tengo planes para mi jubilación. Papá, ¿qué planes puedes tener a tu edad que sean más importantes que la educación de tu nieta? Otra vez lo mismo, a mi edad, como si haber cumplido 70 años me convirtiera automáticamente en alguien sin ambiciones. Además, agregó Patricia, tú siempre fuiste tan bondadoso con nosotros. No creo que ahora vayas a volverte egoísta. Querer disfrutar mi propia jubilación era egoísmo. Mi hijo menor, Felipe, de 37 años, no se quedó atrás. Llegó al mes siguiente con su propia petición. Viejo, me dijo. Nunca me llamaba papá, siempre viejo. Mi vehículo se descompuso y necesito 150,000 pesos para repararlo. Sin auto no puedo trabajar. Felipe conducía un taxi y era verdad que sin vehículo no podía trabajar. Pero había algo en su forma de pedírmelo que me molestó. No era una solicitud, era casi una exigencia. Viejo, tú sabes que si no trabajo no puedo mantener a mi familia. No me vas a abandonar. Felipe, ¿por qué no solicitas un crédito bancario? Estás bromeando. Los intereses son altísimos. Mejor dame tú el dinero y cuando pueda te lo devuelvo sin intereses. Cuando pueda. La misma promesa que había escuchado durante años y que nunca se materializaba. Pero la conversación que más me lastimó fue cuando estuvimos los 4 juntos. Un domingo que habían venido a almorzar. Después de comer, Arturo tomó la palabra como si fuera el portavoz de los otros 2. Papá, debemos hablar seriamente. Los 3 necesitamos apoyo económico, y tú tienes tu jubilación sin utilizar. Sin utilizar. Mi jubilación estaba sin utilizar. No entendemos por qué te complicas para ayudarnos. Al final, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Comprar cosas innecesarias. Cosas innecesarias. Mis sueños de toda la vida eran innecesarios. Patricia se sumó. Papá, nosotros somos jóvenes, tenemos familias que sostener, proyectos por delante. Tú ya completaste tu ciclo. Lo lógico es que nos apoyes.
Felipe fue aún más directo. «Viejo, no seas tacaño. Todo ese dinero quedará para nosotros eventualmente. Así que mejor dánoslo ahora que podemos usarlo. Eventualmente. Mi hijo menor estaba esperando mi muerte para heredar mi dinero». Pero la frase que me destrozó vino de Arturo, mi hijo mayor, aquel que había sido mi orgullo durante años. «Papá, no gastes tu jubilación en ti. Es inútil. Mejor entréganos ese dinero a nosotros que lo necesitamos más». Inútil. Gastar mi jubilación en mí era inútil. Yo, que había trabajado 45 años para alcanzar este momento, era inútil. Mis sueños eran inútiles. Mi felicidad era inútil. Permanecí callado durante esa conversación. Los escuché decir que ya no tenía vida por delante, que era lógico entregarles todo mi dinero, que conservar mis ahorros era un acto de egoísmo imperdonable. Cuando marcharon esa tarde, me senté en mi sillón preferido y por primera vez en años lloré. Lloré por la frustración de descubrir que mis propios hijos me veían como un anciano inútil, cuyo único propósito era financiar sus proyectos. Lloré por Elena, que no estaba allí para defenderme o aconsejarme. Lloré por todos los años que había trabajado pensando que al llegar este momento podría disfrutar, sin imaginar que mi propia familia me lo prohibiría. Pero después de llorar, algo se transformó en mí. Una determinación que nunca había sentido. Una claridad que me sorprendió. Si mis hijos creían que yo era un anciano inútil, sin derecho a disfrutar mi propio dinero, les iba a demostrar cuán equivocados estaban. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida, una decisión que, cuando la comuniqué, los dejó a todos sin palabras. Al día siguiente fui al banco y retiré todos mis ahorros. No solo la jubilación, sino todo lo acumulado. Era una suma considerable, porque durante años había sido austero, guardando cada peso posible. Después fui al concesionario y compré la Yamaha que tanto anhelaba. Una moto usada pero en excelente estado, hermosa, reluciente, con el tanque pintado de azul metálico. El vendedor me miró sorprendido cuando le mencioné mi edad, pero al ver que tenía el efectivo, no puso objeciones. «Don Roberto», me dijo, «¿estás seguro de esta adquisición?». Le respondí, «Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida». Luego fui a una agencia de viajes y contraté un paquete turístico a Iguazú. No el más económico, sino uno excelente, con hotel de 4 estrellas, todas las excursiones incluidas, comidas en restaurantes de calidad. Era costoso, pero era mi dinero y mi sueño. También contraté un crucero por el Caribe para enero, algo que nunca imaginé poder hacer, pero que siempre había visto en revistas y pensado, algún día. Ese día había llegado. Con lo restante, renové completamente mi taller. Compré herramientas nuevas, una soldadora, un taladro de banco, organizadores. Todo lo que un electricista jubilado podía desear para realizar trabajos en casa. También me inscribí en un gimnasio para personas mayores y contraté un profesor particular de guitarra. A los 70 años iba a aprender a tocar guitarra, otro sueño postergado durante décadas. En total gasté casi el 80% de todos mis ahorros en esas primeras semanas. Lo gasté en mí, en mis sueños, en mis ganas de vivir que habían estado dormidas durante años. Cuando Arturo se enteró de que había comprado la moto, llegó a casa furioso. «Papá, ¿qué hiciste? ¿Perdiste la cordura?» «No, Arturo.
Recuperé mi libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de tus expectativas. Libertad de tu manipulación emocional. Libertad de vivir para financiar tus proyectos en lugar de cumplir los míos. Se puso rojo de ira. Ese dinero era para nosotros. No tienes derecho a desperdiciarlo así. Arturo, le dije con una calma que me sorprendió. Ese dinero era mío. Lo gané trabajando 45 años y tengo todo el derecho del mundo a gastarlo como me plazca. Pero papá, nosotros te necesitamos. Y yo necesitaba que me respetaran. Necesitaba que valoraran mi trabajo, mis sueños, mi derecho a la felicidad. Pero ustedes solo me necesitaban como proveedor. Patricia llegó media hora después, alertada por Arturo. Papá, esto es una locura. ¿Una moto a tu edad? ¿Te das cuenta del peligro? Patricia, durante 45 años enfrenté peligros mucho peores escalando estructuras eléctricas para mantenerlos. Una moto es insignificante comparado con eso. ¿Pero qué pasa con la computadora de Valentina? La computadora de Valentina es tu responsabilidad como madre. Yo ya crié a mis hijos y financié sus estudios. Ahora es mi turno de disfrutar. Felipe fue el último en llegar y el más agresivo. «Viejo, ¿cómo me vas a abandonar con el vehículo? Felipe, durante años me abandonaste a mí con préstamos que nunca devolviste. Ahora estamos a mano. Pero soy tu hijo, y yo soy tu padre, no tu banco personal. Consigue un crédito como cualquier persona normal». La discusión se volvió intensa. Los tres me gritaron, me llamaron egoísta, me dijeron que había enloquecido, que estaba despilfarrando su herencia. Su herencia, como si yo estuviera obligado a vivir miserablemente para dejarles más dinero cuando muriera. Pero lo que más me dolió fue cuando Arturo dijo: «Papá, mamá debe estar revolviéndose en su tumba viendo lo que estás haciendo». «Arturo», le respondí, «tu madre se estaría revolcando en su tumba si supiera que ustedes me prohíben ser feliz». Ahí fue cuando comuniqué mi decisión, la decisión que los dejó a todos mudos, que cambió para siempre nuestra dinámica familiar, que demostró quién era realmente Roberto Márquez. «Chicos», les dije, «les voy a explicar cómo serán las cosas de ahora en adelante. Primero, mi dinero es mío y lo gastaré como quiera sin pedirles permiso. Segundo, no les daré un peso más para sus caprichos o sus malos manejos financieros. Tercero, si no les agrada cómo manejo mi vida, tienen la libertad de no visitarme más». Se quedaron callados. Por primera vez en años, mis tres hijos se quedaron sin palabras. Cuarto, continué. A partir de ahora soy Roberto Márquez, no el papá que resuelve todos sus problemas. Y quinto, si quieren tener una relación conmigo, será porque me quieren como persona, no porque esperan heredar mi dinero. Arturo fue el primero en reaccionar. «Papá, esto no se va a quedar así. Arturo, esto ya está así. La decisión está tomada». Se fueron esa tarde jurando que no volverían, que me las arreglaría solo, que me arrepentiría de haberlos tratado tan mal. No los volví a ver durante 3 meses. 3 meses en los que viví la vida más plena que había experimentado en décadas. Primero fue el viaje a Iguazú. Conduje mi moto hasta Misiones. Un viaje de 2 días, deteniéndome en pueblos que nunca había conocido. La sensación de libertad era indescriptible. El viento en mi rostro, la carretera abierta, la moto respondiendo a cada movimiento. Independencia total. En Iguazú me hospedé en un hotel hermoso con vista a las cataratas. Por primera vez en mi vida, no tuve que calcular cada peso gastado. Comí en restaurantes, compré recuerdos, contraté un guía privado. El guía, un joven de unos 30 años, me dijo: «Don Roberto,
Es admirable verlo tan activo a su edad. No muchos hombres de 70 años se animan a viajar solos en moto. Hijo, le respondí, uno nunca está demasiado viejo para cumplir sus sueños. Lo único que hace falta es atreverse. Durante ese viaje conocí a otros turistas de mi edad, gente que también había decidido disfrutar su jubilación en lugar de guardarla para los hijos. Rosa, una señora viuda de Córdoba, me dijo algo que me marcó. Roberto, los hijos creen que cuando nos jubilamos debemos convertirnos en sus proveedores eternos. Pero nosotros trabajamos toda la vida para llegar a este momento. Tenía razón. La jubilación no era el final de mi vida productiva, era el comienzo de mi vida para mí mismo. Cuando regresé del viaje, empecé las clases de guitarra. Mi profesor, un muchacho de 27 años, se sorprendió de mi dedicación. Don Roberto aprende más rápido que alumnos de la mitad de su edad. Es que tengo 70 años de ganas acumuladas, le dije. También comencé a hacer trabajos de electricista en el barrio, no por necesidad económica, sino por placer, por el gusto de mantener las manos ocupadas, de ayudar a los vecinos, de sentirme útil. Los trabajos que hacía los cobraba, pero el dinero lo usaba para darme más gustos. Me compré ropa nueva, algo que no hacía en años. Fui al dentista y me arreglé toda la dentadura. Me hice estudios médicos completos. Todo eso salía de mi jubilación. El primer mes fue extraño vivir sin las llamadas constantes de mis hijos pidiendo dinero, sin las visitas con segundas intenciones, sin la presión constante de ser el solucionador de problemas familiares. Pero después fue liberador. Pude crear mi rutina, levantarme cuando quería, salir cuando quería, gastar en lo que quería. Por primera vez en décadas no tenía que rendirle cuentas a nadie. Al segundo mes empecé a frecuentar un bar del barrio donde se reunían otros jubilados a jugar cartas. Don Alberto, de 74 años, me contó una historia similar. Roberto, yo también pasé por lo mismo. Los hijos creen que uno se jubila para financiar sus vidas de adultos irresponsables. ¿Cómo lo solucionaste? Le pregunté. ¿Cómo tú? Puse límites. Al principio se enojaron. Después entendieron que papá no era un cajero automático. Don Miguel, otro del grupo, agregó: la diferencia entre ser padre y ser tonto es saber cuándo parar de dar. Dar educación, dar amor, dar consejos, eso está bien. Dar dinero infinito para que no aprendan a valerse solos, eso es ser tonto. Tenían razón. Durante años había confundido ser buen padre con ser proveedor eterno. Había creído que mi valor como papá dependía de cuánto dinero podía darles a mis hijos. Al tercer mes de mi nueva vida, Arturo regresó. Trajo a Patricia. Felipe no vino, según me enteré después, porque seguía muy enojado. «Papá», me dijo Arturo, «venimos a hablar». «Perfecto», le respondí, «pero antes quiero mostrarles algo». Los llevé al taller que había quedado impecable con todas las herramientas nuevas. Después los llevé al garaje donde tenía la moto, brillante y bien cuidada. Por último les mostré las fotografías del viaje a Iguazú. ¿Ven todo esto?, les pregunté. Esto es lo que ustedes llamaban inútil. Esto es lo que yo necesitaba para ser feliz después de 45 años de trabajo. Arturo se quedó mirando las fotografías sin decir nada. Patricia tampoco hablaba. Por primera vez los vi realmente reflexionar sobre lo que habían hecho. «Papá», dijo finalmente Arturo, «nosotros no sabíamos que estas cosas eran tan importantes para ti». Claro que no sabían, porque nunca se preocuparon por saber qué me hacía feliz.
Solo les importaba qué podían obtener de mí. ¿No es así, papá? ¿No es así, Arturo? Dime una sola vez en los últimos 10 años que me hayas preguntado qué sueños tenía, qué quería hacer con mi vida. Se quedó callado porque sabía que era verdad. Patricia, le dije a mi hija, ¿sabías que quería viajar a Iguazú desde los 30 años?